Buenos días, ingeniero Yuber Azúa. Mi nombre es Adrián Cedeño. Vamos a hablarles sobre lo que son la introducción a las operaciones unitarias. Mi grupo está conformado por María José Anchundia y Eduardo Anchundia. A continuación, mi compañera María José le va a hablar sobre la introducción a las operaciones unitarias. Bien, las operaciones unitarias. Se entiende que es una etapa característica del proceso químico que busca modificar fundamentalmente la composición mediante procesos físicos o físico-químicos. Esta es una de las alternativas para clasificar los procesos de la industria, ordenando procesos de separación y de reacción. Y también se considera una operación unitaria el manejo de los fluidos y el intercambiador de calor. Como dijo el profesor Leary de Massachusetts en 1915, como concepto de la operación unitaria, dijo que todo proceso químico conducido en cualquier escala puede descomponerse en una serie ordenada de lo que puede llamarse operaciones unitarias, como puede ser la pulverización, la cristalización, el secado, la filtración, entre otras. Y este número de operaciones básicas no es muy grande y usualmente pueden utilizarse de diferentes maneras y en un determinado proceso, no todas. Las operaciones unitarias tienen en común el aspecto de una fuerza impulsora, causante de una transferencia de propiedad que se produzca o se... Cuando esta fuerza impulsora se anula es porque el sistema en estado total no puede experimentar un cambio de forma espontánea. Este sistema se dice que está en equilibrio. Generalmente un proceso puede descomponerse como se muestra en el siguiente esquema, donde tenemos materias primas que causan reacciones químicas y después de esto se obtienen los que son los productos. Tenemos aquí operaciones físicas de acondicionamiento que intervienen en estas reacciones y también operaciones físicas de separación. Cada una de estas operaciones y reacciones químicas constituyen procesos unitarios, ya que la combinación de operaciones unitarias y procesos unitarios dan como resultado un proceso industrial. Tenemos varios ejemplos. Tenemos la transferencia de calor, que en una industria se utiliza ya sea para la pasteurización de leche o jugos. En los fluidos tenemos lo que es agua, jugo de fruta, pulpas, almidones, etc. Dentro de lo que es la destilación tenemos el proceso de los rones o vodkas, que usualmente en las industrias de bebidas se utiliza para separar lo que es el etanol. En el mezclado tenemos los alimentos balanceados, sabores, líquidos y sólidos. Dentro de lo que es la filtración tenemos el abrillantado de jugos clarificados. El secado intervienen también los que son las frutas y las leches. Bien, a continuación vamos a hablar sobre la clasificación. Como base de la transferencia de la cantidad de movimientos, el transporte de momento ocurre en los gases y líquidos que fluyen. Tenemos lo que es el transporte de fluidos y el transporte de sólidos. Vamos a hablar del transporte de fluidos primero. El transporte de fluidos es sometido a la deformación causada por una fuerza y por tanto hace que cambie de forma. En la industria de proceso, gran parte de los materiales están en forma de fluidos y deben almacenarse, manejarse, bombearse, por lo que resulta necesario conocer lo que son sus principios. Y en estos principios pueden ser los fluidos en reposo o los fluidos en movimiento. Y los equipos que se utilizan pueden ser las bombas, compresores, ventiladores, tuberías, entre otras. En el esquema presentado vemos como un proceso en donde tenemos varios fluidos y van encaminándose unos con los otros dependiendo de los instrumentos que se utilizan, que en este caso están nombrados como accesorios. El transporte de los sólidos. Los sólidos son un poco más difíciles de manejar que los fluidos que son líquidos, vapor o gases. Los sólidos pueden presentarse de diversas formas, ya sean en anchas láminas, en grandes piezas, pueden ser también duros, resistentes, blandos o frágiles, independientemente de su forma. De acuerdo a esto, es preciso encontrar medios para manipular los sólidos como se presentan. Para transportar estos sólidos se emplean desde el esfuerzo humano hasta instalaciones fijas, donde también se pueden utilizar instalaciones permanentes, ya sea que se trabaje de manera continua o intermitente. Tenemos varias formas para poder transportar estos sólidos dentro de la industria. Tenemos varios equipos. En la siguiente imagen mostramos 4 de ellos. Como vemos en la primera, que solo es el sistema vacío, el primero, que es de múltiple captación, que cuando las distancias son cortas y se trasladan sólidos de varias fuentes. El segundo se muestra un sistema de presión con válvula rotatoria de alimentación, que esta es de múltiple descarga porque lleva varios destinos. El siguiente es del sistema presión, que tiene un alimentador de ventura para materiales desmenuzados. Y por último, el sistema de push-pull, en el cual
un ventilador succiona e impulsa los sólidos. Gracias. Bien, yo les voy a hablar lo que es la transferencia de calor, que también viene formar parte de lo que es la clasificación. La transferencia de calor no es más que el movimiento de energía en forma de calor de un cuerpo que tiene una mayor temperatura a un cuerpo que tiene menor temperatura, buscando siempre el equilibrio entre ambos. Dentro de la transferencia de calor podemos encontrar distintos aparatos en el que podemos encontrar un intercambiador de calor. Un intercambiador de calor es una unidad que se encarga de absorber el calor a un fluido que se encuentra a una mayor temperatura que la que deseamos nosotros. Como podemos ver en la imagen, aquí tenemos un intercambiador de calor de un equipo de aire acondicionado, que es de los más comunes que podemos encontrar, donde se utiliza un líquido refrigerante como agente para absorber el calor. Las aplicaciones de los intercambiadores de calor son muy variadas y aquí tenemos 4 diferentes, que pueden ser un condensador, un enfriador, calentador y un evaporador. Estos son muy comunes a nivel industrial. También podemos encontrar lo que son las operaciones unitarias de evaporación. Esta consiste básicamente en un intercambiador de calor capaz de hervir una solución y desde un dispositivo que separe la fase líquida de la fase de vapor. Como podemos ver aquí en la imagen, hay una alimentación en la que el calor se usa como agente para separar el vapor del líquido. Existen 2 tipos de evaporadores, que son simples y por múltiple efecto. El simple es como el que les mostré anteriormente, que se tiene una sola alimentación y se separa el líquido del gas. En cambio, en los de efecto múltiples, este vapor y este líquido alimentan otro evaporador para poder así mejorar la eficiencia. Es decir, que son la unión de dos o tres evaporadores simples. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos el ejemplo de un evaporador simple y abajo de múltiples, que son las uniones de varios evaporadores. La transferencia de masa. Dice que la transferencia de masa requiere la presencia de 2 regiones con composiciones químicas diferentes. Aquí tiene un poco de similitud con lo que es la transferencia de calor, sino que en la transferencia de masa tenemos en cuenta el principio de las concentraciones de las sustancias. Esto va relacionado con lo que es la presión. La dirección de la transferencia de masa va desde la sustancia con más concentración a la que tiene menos concentración. También otro proceso muy común es lo que es la cristalización. Dice que la cristalización es la formación de partículas sólidas cristalinas de una sustancia homogénea, pero a nivel industrial se usa bastante para lo que es la cristalización de disoluciones que son un poquito más sobresaturadas. ¿Con el fin de qué? De poder formar sustancias más agradables y con un grado de pureza mucho más alto. La cristalización tiene 4 características, que es el tamaño, la forma, la uniformidad y la pureza. Las 3 primeras sí son características propias de la cristalización. En cambio, la pureza va a variar dependiendo de los elementos químicos que se use. Esta cristalización va a pasar por 2 etapas, que es la nucleación y el crecimiento. En la nucleación es donde se forman los primeros iones o moléculas que se pueden formar directamente en los cristales o se pueden romper. Y ya el crecimiento es cuando ya se forma en el final la estructura cristalina. Existen 3 tipos de cristalizadores, que son de tanque, evaporadores y de vacío. En los de tanque se usan cuando la sustancia a cristalizar puede variar su cristalización por medio de la temperatura. En ese caso se usan tanques. En caso de evaporadores es cuando la sustancia a cristalizar se necesita una baja temperatura. Y en el caso del vacío es cuando vamos a usar bajas temperaturas y se lo hace con rapidez. La absorción es cuando se necesita, o sea, es bastante importante para separar las diferentes sustancias peligrosas de una sustancia o un fluido. Eso se usa bastante en lo que es en las industrias químicas, donde se quieren separar sustancias peligrosas de un fluido que puede ser residual. Dentro de los mecanismos tenemos 3 fases, que son la difusión de las sustancias hacia el sólido, la difusión de la sustancia al interior del sólido y la fijación de la sustancia en la superficie, liberando la energía. Gracias. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las aplicaciones del campo de uso
de las operaciones unitarias. Su aplicación es muy común en las industrias, aplicando así como el secado, el grano o la madera, las cuales tienen un gran contenido de humedad en ella. Existen procesos químicos industriales muy importantes en las cuales el secado y entre otros le sacan diferentes partes de dicho proceso. La importancia de una cristalización por un túnel de aire para eliminar el exceso de humedad en la misma también se puede mencionar cuando el secado de carbón del producto alimenticio de arena y entre otros, es usual que el uso del secado por medio de preservaciones materiales, biológicos, en ocasiones llega hasta el límite la deshidratación, para estimular actividades de bacterias o microbiológicas. Los pasos principales del proceso de harina, en la absorción, en la cual la coagulación de la proteína liberada en el modo de agua de aceite, la separación, en las cuales tenemos el sólido donde entra, los líquidos renovables donde sale, y también tenemos una parte de sólido secado. El inicio de una producción en la cual están inversa un secado de alimentos de harina de pescado, se tiene en diferentes partes. El inicio de la producción, el almacenamiento de la harina prima, el estudio de la materia prima, el proceso de cocinado, proceso de pescado, proceso de centrifugado, proceso de prensado, proceso de secado, proceso de envasado, proceso de molienda, harina de pescado y el fin del producto. Esos son partes o procesos que se le hace a la harina, en la cual es la importancia de dichas operaciones a la aplicación en un proceso unitario en las cuales se dividen en algunas partes. Como tenemos para hacer diferentes partes del pescado, podemos sacar el secado del vapor, el secado de harina alimentar, el secado de aire caliente, el balance de masa. El objetivo del secado de vapor es reducir la humedad al nivel que no permite el crecimiento de microorganismos. La operación de secado se realiza en dos etapas. La primera y la segunda, en las cuales uno se calienta y uno se enfría. El secado de aire caliente es la segunda etapa del secado con el aire caliente que se realiza la transferencia de tipo convectivo. En este es producido por el secado de aire caliente. El balance de masa es el balance de masa, identificar la cantidad de sustancia entre las cuales de una planta de proceso o pieza de equipo, la emisión puede calcularse como una diferencia entre salida y entrada. Como podemos ver en la imagen, tenemos, este es un secado. Este es un secado desintegrado, que es una mezcla de los productos para el inicio y la salida de un balance de masa. Ya. Otra de las operaciones que se podemos encontrar es el fenólico de albahaca. Este es otro proceso unitario en el cual tenemos diferentes fases: el secado, la lixiviación, el molienda, el destilación y la extracción de sólidos y líquidos. El proceso de secado es una operación unitaria que consiste en la separación de físicos y líquidos contenidos en un sólido. Son inorgánicos y orgánicos, de acuerdo al producto que se vaya a secar, dependiendo de la humedad final y el método en que se aplica. La liofilización. La liofilización es una operación unitaria basada en transferencia de masa de aguas contenidos en un material mediante la sublimación y aplicación de vacío. El moliendo. Se entiende por moliendo la reducción del tamaño de partículas. El objetivo de la molienda no es solo la reducción del tamaño, sino también la obtención del producto con diámetro de tamaño definido con una diferenciación de gránulos y determinada. Destilación. La destilación es una operación unitaria que se basa en la diferencia de volatilidad de una mezcla líquida, binaria o multicomponente para separar el componente en el punto de ubicación más baja. El extracto del sólido líquido. Extracto de sólido y líquido es la separación física que consiste en obtener la sustancia soluble, el sólido, solvente o concentración determinada. En conclusión, las operaciones unitarias son una aplicación importante en la formación de un ingeniero industrial, ya que puede comprender los diferentes procesos productivos que se pueden encontrar en una empresa, además de formar una base de conocimiento sobre cómo actuar frente a las diferentes situaciones adversas en torno a cualquier tipo de proceso industrial.
A nivel industrial, el proceso como torres de evaporadores, procesos de cristalización, etc. Son muy comunes en entornos con conocimientos básicos acerca de todos los elementos que podemos como ingenieros mejorar y cómo obtener un rendimiento que beneficie a la empresa en el ámbito del ahorro económico. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por la sesión prestada y eso, gracias. Gracias.